niños rata. Uno de los términos más usados y más famosos de los videojuegos actualmente. La mayoría conocemos su significado, su relevancia, y a quienes van dirigidos estos términos. Pero, ¿y su origen? ¿Todos han de conocerlo? Es aquí donde yo quiero traerles un análisis sobre el origen de los niños rata. ¿Qué onda a todos? Aquí de nuevo yo con un vídeo. Bueno, estoy seguro que con el título y la intro debería ser más que suficiente para que se dieran cuenta de qué va este vídeo. Pero antes que nada, se les informa que esta es la teoría más probable sobre el origen de los niños rata, y cómo empezó hace algunos años a volverse tan popular. Sin nada más que decir, empecemos. Corría el año 2012. En los foros de NeoGAF, existían diversos grupos de jugadores de algunos de los juegos en línea más famosos. Warcraft, League of Legends, Dota, etc. Fue entonces, cuando tiempo después, una queja empezó a hacerse muy común entre los usuarios de estos grupos de jugadores. La queja consistía en que algunos jugadores se desconectaban, gritaban, insultaban y arruinaban la experiencia de juego de muchas personas, quienes jugaban en línea. A muchos les desagradaba esta conducta, y entre ellas, salió la frase que pondría inicio al término que nos interesa en este vídeo. Lo que los jugadores dijeron sobre aquellos jodedores odiosos fue: se comportan y corren como un montón de ratas. Y fue esta la frase que dio origen a esta denominación. Fue durante un lapso corto de tiempo que los usuarios decían la palabra jugador rata para referirse a esos jugadores tan odiosos. Pero casi a finales de ese año, se subió la imagen que se viralizaría como la descripción gráfica de estos jugadores. Y es la tan conocida imagen del niño rata, de Bart Simpson. Niño rata, eso ofende, viejo. El término era perfecto, según muchos, porque además de ser considerados jodedores como una rata, la mayoría de estos jugadores maliciosos, no pasaban de los 14 años. El cual hizo que se fomentara como una palabra insignia en la descripción de estas personas. Ya a inicios del 2013, el término niño rata se había popularizado en miles de foros de NeoGAF y otros como en GameSpot. Lo que dio inicio a una de las definiciones más conocidas actualmente en el mundo de los videojuegos. Tal como se ha visto últimamente, existe un grupo conocido de juegos que se desmarcan en preferencia por los tales conocidos como niños rata. Entre ellos están GTA, juegos MMO Online, Minecraft y Call of Duty. Pero, ¿por qué estos juegos fueron catalogados como los deterministas para los niños ratas? Esto se debe a que cuando los usuarios empezaron a usar el término, muchos de estos niños tenían en común sus preferencias por estos juegos. Sin contar, que era donde más se la pasaban haciendo sus ridiculeces y malas costumbres contra los otros jugadores. Otra de las razones, es que la mayoría se sentía un hardcore gamer por jugar estos juegos, aún teniendo la conducta tan patética que tienen hoy. Esto hizo que estos juegos fueran las insignias claves para identificar a los niños ratas. Además de su conducta, claro está. Obviamente, no quiere decir que si tú juegas, o si te gustan estos juegos te vuelvas un niño rata. Pero desgraciadamente, son los juegos que más generalizaron su conducta, y por la cual se identifican a la mayoría de estos. Antes de contestar eso, debemos entender cómo el término llegó a las comunidades hispanohablantes. La respuesta es taringa. En estos foros, los jugadores hispanos también empezaron a quejarse de la conducta de estos niños. Poco después se dieron cuenta que existía un término que acuñaba esa definición, la cual era niños rata. Y sencillamente, empezaron a usarla tal cual hacían los demás jugadores del resto del mundo. Ahora, la cuestión sobre los youtubers que estos niños ratas supuestamente siguen, se basan simplemente en la coincidencia. ¿A qué se refiere esto?
Principalmente, no es que los youtubers hayan querido formar una colonia de estos niños. Pero desgraciadamente, el contenido que ellos subían, les agradaba a los niños rata. Y tiempo después la mayoría de su audiencia estaba hecha una colonia de estos jugadores. No sé si estos youtubers son conscientes de lo que pasa con estos jugadores. Pero, ese es tema de otro vídeo. Existen varias formas de usar el término niño rata. Ya sea, porque se crea que es un entre comillas, excelente jugador, o un verdadero gamer, solo por jugar juegos entre comillas, hardcore, o famosos, como los antes mencionados. Ya sea por degradar estúpidamente, a aquellos que les gusta lo contrario a lo que ellos les gusta, y creer que son pendejos por no compartir sus gustos. O ya sea simplemente que tengan la conducta de gritar, insultar, salirse de una partida online, y arruinar la experiencia de juego. Estas son básicamente las tres definiciones por la cual más se usa el término, niño rata. La imagen de Bart Simpson, es una simple coincidencia. ¿Por qué se usa? Porque es una imagen de un niño rata, simplemente. Si existiera otra imagen de un niño rata, o si se hubiera popularizado antes que la imagen de Bart Simpson, quizás estaríamos usando esa imagen como una descripción gráfica. Niños rata, se ha convertido en un fenómeno de definición viral, debido a la gran mayoría de jugadores que cumplen estos requisitos. Y mientras siga habiendo contenido youtuber de esta calidad, o mientras la prensa del videojuego siga demarcando más la inexistente línea del jugador hardcore, o mientras simplemente, los inmaduros sigan teniendo acceso a los juegos en línea, seguiremos viendo más y más jugadores de este tipo, nos guste o no. Para concluir, simplemente les aconsejaría distanciarse con este tipo de jugadores. Los nuevos juegos que vienen en camino, la mayoría usarán online y comandos de voz. Y si no quieren arruinar su experiencia de juego, será mejor evitarlos. Bueno amigos, eso fue todo, espero que te haya servido de información, y te haya gustado. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, no dudes hacerla en los comentarios. No siendo más me despido, espero verlos en otros vídeos, y les deseo un buen día, adiós.